conocido para enseñar lo desconocido. Digan después de mí, lo conocido para llegar a la comprensión de lo desconocido. Así que Jesús trabajaba mucho en esto y era como hacer comparaciones de lo terrenal, de lo que sabemos, para ilustrar o aclarar asuntos espirituales y allí hacer la aplicación. Uno de ellos, de esos ejemplos o figuras que el Señor utilizaba, era el de la siembra y la cosecha, que era algo fundamentalmente conocido por su audiencia. Y esto, ¿qué era lo que el Señor estaba tratando de enseñar? Bueno, sencillamente estaba enseñando la evangelización, extender el evangelio en el campo y lograr con ello frutos, que no es otra cosa que la conversión de almas a Cristo. ¿Sí se entiende eso, verdad? Exactamente, eso era lo que el Señor procuraba al usar estos elementos que eran conocidos para tratar de llevarlos a una aplicación donde ellos tenían que comprometerse con eso, con la siembra y la cosecha, con la evangelización y ver los frutos de aquellos que reconocen a Jesucristo como Salvador personal. Ahora, yo voy a mezclar todo esto con un elemento importante, que es la pasión. Debes tener pasión para sembrar y cosechar. Es decir, debes ser un apasionado por la evangelización y un gran gozo por el resultado de ver a alguien que conoce y recibe a Jesucristo como Salvador personal. Te dejo esta declaración esta mañana. Puedes ser un discípulo de Jesús, pero si no estás apasionado por otros, entonces te quedarás sin frutos. Esa es una gran verdad. Es decir, la siembra y la cosecha deben estar relacionadas con una gran pasión, con un gran impulso que precisamente te lleve a lograr eso. Leí estas palabras de un autor llamado Travis Mahan. Él habla acerca del propósito. Dice, tu propósito te apuntará en la dirección correcta, pero la pasión será lo que te impulse. ¿Cuál es nuestro propósito? No, yo no diría mi propósito, no diría tu propósito, sino el propósito que Dios ha establecido. Yo quiero corregir eso esta mañana. A veces hablamos de nuestro propósito, pero realmente el propósito no es nuestro, el propósito lo establece Dios. ¿Están conmigo? Interesante. El propósito lo establece Dios. Entonces, ese propósito debe estar unido a la pasión que es la que te va a impulsar para lograr aquello que Dios ha propuesto en tu corazón. Incluso puedo hablarle a los líderes, oye aquí, puedes tener liderazgo, pasión, pero si no agregamos otro elemento importante que es una visión, entonces no obtendrás fruto. Aquí entonces la visión se trata de la gran cosecha. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy? ¿Qué veía el Señor cuando veía las multitudes? Sentía una gran compasión. Y eso llevaba al Señor a desarrollar un trabajo, a desarrollar un esfuerzo, porque lo que él veía allí era una gran cosecha. Estaba viendo que a través de la predicación, él iba a alcanzar a muchos, lo que significaba frutos para el reino de Dios. Fíjense que de estas tres poderosas palabras, estamos hablando de siembra, cosecha, pasión. Yo voy a tomar una sobre la que quiero enfocarme esta mañana, que es la palabra cosecha, que cosecha no es otra cosa que el resultado. La cosecha, como un resultado, es tan importante, escucha bien, que cuando el apóstol Santiago escribe allí en el capítulo 4 un mensaje dirigido a los ricos, él decía lo siguiente: los clamores de los que cegaron, escuchen bien, los clamores de los que cegaron, de los que cosecharon, han llegado a los hijos del Señor de los ejércitos. ¿Y por qué decía esto? Bueno, porque los ricos tomaban la cosecha, les quitaban la cosecha. Era tan valiosa para los sembradores que quedarse sin cosecha era algo bastante doloroso y frustrante.
otros se aprovechaban. Y yo te digo hoy, no te dejes quitar la cosecha. Dile eso al que está a tu lado. No te dejes quitar la cosecha. Lo que estamos hablando aquí en este pasaje de Santiago es que esos cosechadores esperaron con ansiedad sus frutos y aquellos avariciosos, terratenientes, según lo que dice Santiago allí, se habían quedado con la cosecha. Tanto así fue el clamor de estos segadores que subió a la presencia del Señor. Alguien quiere robarse la cosecha o desviar la cosecha. Dice también el apóstol Pablo que es tan apreciada la cosecha que el agricultor trabaja fuerte para participar de ella, cuando le escribía a Timoteo acerca de esta figura tan importante de que aquel que labra tiene derecho a conservar sus frutos. De manera que quedarte sin cosecha, escúchame, quedarte sin cosecha es igual a quedarte sin resultados. Y creo que nosotros estamos llamados a tener frutos y que esos frutos sean abundantes. Quedarte sin cosecha es quedarte en una frustración. Yo he experimentado eso en mi vida ministerial. La frustración, a veces, por querer alcanzar a otros para el Señor Jesucristo y no tenerlo como realmente era la propuesta. Deseo que veamos el asunto de la cosecha desde la perspectiva de principios. Un principio, y es importante que definamos esto, un principio está relacionado con la causa o el origen de algo. Es lo que va a determinar un resultado. Y hay una definición interesante sobre principios. Una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr lo propuesto. Es decir, si no tenemos principios, valores que nos impulsen a aquello, entonces sencillamente no vamos a lograr nada. Es decir, todo parte de un principio. De hecho, estamos todos aquí por un principio invalorable, que es el principio de ¿qué? De la vida. Es un principio que ha generado un resultado y que somos cada uno de los que estamos aquí. Debo decirles que nunca, escuchen bien, nunca ninguna estrategia, por muy buena que sea, debe estar por encima de los principios bíblicos. Y ciertamente nosotros, debo confesar, nosotros somos muy apegados a estrategias. Siempre estamos pensando cómo hacer las cosas, dejando atrás que esas cosas que queremos alcanzar deben estar fundamentadas en un principio. Diga después de mí, una estrategia no puede estar por encima de un principio y especialmente bíblico. Esta iglesia y cualquier iglesia y la extensión del evangelio va a depender de principios bíblicos. De manera que es interesante que estudiemos algunos de estos principios que están registrados en el Nuevo Testamento para el entendimiento y la preparación para la gran cosecha. Estamos nosotros trabajando fuertemente en este inicio de años precisamente con la evangelización para lograr resultados. Bueno, tenemos que fundamentarnos en principios establecidos en la palabra del Señor. Comencemos entonces con el principio de la señal de la cosecha. Principio número 1, el de la señal de la cosecha. ¿Cómo sabemos realmente, de acuerdo a este principio, que la cosecha está lista? ¿Qué fue lo que enseñó el Señor Jesucristo acerca de ya está lista la cosecha? Y que entonces marcaba el inicio, la gran carrera por lograr entonces esa gran cosecha de muchos frutos. Podemos enunciar este principio de esta manera: cuando la espiga está blanca, ese es el tiempo. Ese sería el principio. Cuando la espiga está blanca, ese es el principio.
Todos los que estamos aquí, especialmente ministros, líderes y la iglesia en general, nos hemos esforzado tanto y muchas veces no vemos la cosecha. Yo veo a nuestros líderes y supervisores de grupos familiares que están enfocados siempre en eso, que cuando no tienen resultados pues están así como desanimados, frustrados porque no están viendo aquello que se han planteado. La pregunta es, ¿y cuándo voy a obtener un resultado? La gran pregunta es, ¿ahora o cuánto falta para que yo logre este resultado finalmente? Esta pregunta entonces genera cierta ansiedad y raya en la frustración porque no estás viendo lo que el Señor te ha propuesto y tú te has propuesto como hijo de Dios. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Levante su mano, por favor. Claro que sí. Y le predicas a tu familia, y le predicas al vecino, y estás allí, y oras por él, y ¿cuándo se va a ablandar este hombre? Y nos sentimos un poco ansiosos. Escucha bien, en el contexto del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿cuántos han leído este pasaje? Decía a sus oyentes el Señor, después que habló con la mujer samaritana, y hay allí una aplicación, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Preguntaba el Señor a la audiencia. Todos sabían de qué estaba hablando el Señor. He aquí os digo, escuche, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan capítulo 4, versículo 35, para los que no están familiarizados con esta historia. Mire lo que dice esta nueva traducción. Ustedes decían, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Ellos dicen eso. Y dice el Señor, pero yo les digo, fíjense bien en los campos sembrados. La cosecha ya está madura. Eso me parece interesante. Porque tú tienes una perspectiva. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Muchas veces natural. ¿Cómo actuamos los seres humanos? De manera natural, según lo que vemos y escuchamos. Pero Jesús les está diciendo, eso es lo que ustedes ven, pero yo veo otra cosa. Porque Jesús está viendo lo espiritual. Él simplemente está tratando de sacarlos de su perspectiva para llevarlos a una perspectiva espiritual. Jesús les está diciendo que lo que él ve es que la cosecha ya está madura. El tiempo ha llegado. Fíjense en esto que encontré como comentario adicional de la Biblia MacArthur. Jesús utilizó la realidad de los cultivos a la espera de ser cegados como una ilustración para enseñar acerca del apremio de alcanzar a los perdidos, ejemplificados por los campos. Jesús señala a la mujer samaritana y al pueblo de Sicar, alzad vuestros ojos. Quienes aparecían en la escena, en ese versículo 30, como los campos blancos para la siega, es decir, para ser evangelizados. Era el momento de la evangelización. Blancos para la siega. La cubierta blanca que se alzaba por encima del grano debía verse como cabezas blancas sobre los tallos, lo cual indicaba que estaban listos para la cosecha. Y dice este comentario, Jesús conocía el corazón de todos, así que podía dictaminar su disposición para ser salvos. De esto es que el Señor está hablando y de esto es que estamos hablando nosotros hoy. El tiempo está dado para tener una gran cosecha. Despierten, mire la palabra, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Quiero que toques al que está a tu lado y dile, es momento de despertar. Todas las traducciones que vi acerca de este pasaje coinciden en el tiempo gramatical del presente, ahora.
Así que no hay excusa para la evangelización, porque no lo está diciendo el pastor José Hernández, lo está diciendo el Señor. Es ahora, es el momento. El apóstol Pablo se sintió frustrado por el poco resultado entre los corintios. Hay que leer las dos cartas a los corintios. Una iglesia no tan sencilla, una iglesia complicada. Sentía que no podía hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Vea eso en el capítulo 3, versículo 1 de la primera carta. Todavía sois carnales, les decía, porque es que no habían despertado a la realidad de la gran necesidad de la evangelización. Estaban metidos en sus reuniones y en su cúpula, pero no estaban viendo más allá. La única manera de sentir el profundo dolor, la profunda necesidad espiritual de la gente es ser espirituales. Los espirituales captamos, los espirituales tenemos una capacidad de discernimiento acerca de las necesidades de las personas. La carnalidad no nos permite ver eso porque estamos enfocados en nosotros mismos y en las circunstancias propias que nos rodean. Pero cuando somos hombres y mujeres espirituales, hay un despertar para descubrir un mundo espiritual más allá de mí, para entender a los otros que tienen una profunda necesidad de Dios. Y es urgente la atención a eso. Hoy debo decirte, por el compromiso bíblico y lo que el Señor pone en mi corazón, que el tiempo de la improductividad se acabó. No hay excusas para producir. Y estás en el mejor momento para la gran cosecha. Escúchame bien, para la gran cosecha. Hoy muchos predicadores a inicio de año están hablando del momento, de las grandes cosas. Muchas veces están direccionadas a beneficios personales, que Dios te va a bendecir, todo aquello. No, yo creo que este es el tiempo en que nosotros debemos dejar a un lado nuestro egoísmo, nuestra capacidad de vernos solos a nosotros mismos, para ver a los demás en la profunda necesidad espiritual que tienen y hacer un gran esfuerzo a partir de este tiempo de hablarle a cualquier persona que esté a nuestro alrededor, que la Biblia los define como nuestro próximo, nuestro prójimo. Toda persona que se acerque a ti es una persona que se acerca porque en la voluntad, en el designio de Dios, esa persona necesita que le hables y le testifiques de la grandeza de Dios. Tú has trabajado mucho con honestidad y esfuerzo. El Señor de las cosechas te ha traído aquí a esta reunión hoy para decirte que tu trabajo en el Señor no es en vano. Puedes aplaudir al Señor. Otro principio que quiero enseñarles hoy es el principio de la cantidad de la cosecha. En la Biblia está bien definido. Siembras abundantemente, cosechas abundantemente. Ese es el principio que establece la Biblia. Y es el principio de la cantidad de la cosecha. Qué interesante eso. La pregunta que usted y yo como cepista debemos plantearnos en esta mañana es ¿cuánto? No ahora es cuándo, ahora es ¿cuánto? ¿Cuánto debo sembrar? El tiempo está para sembrar y cosechar. La pregunta es ¿cuánto debo sembrar? Pero hay un principio importante aquí sobre eso. Siembras mucho, cosechas mucho, es obvio, ¿verdad? Por eso es un principio. Segunda Corintios capítulo 9, versículo 6. El que siembra escasamente cosechará. ¿Quién dice eso? Lo dice el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo que quiero decir con esto es que no lo estoy diciendo yo para manipularlos a ustedes y mandarlos a evangelizar.
Y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Alguien me dirá por ahí, pastor, usted está fuera de contexto. ¿Y por qué estoy fuera de contexto? Bueno, porque Pablo viene hablando de la ofrenda y usted lo está metiendo en la evangelización. ¿Se entiende eso? Por eso hay que leer el pasaje completo, ¿ya? Para seguir la línea, ese es el texto, y apegarnos al texto. Pero hay algo interesante. Aun cuando Pablo está refiriéndose a este pasaje acerca de la ofrenda, hay que ver el contexto. Él está tomando prestado, escuchen bien, él está tomando prestado el principio innegable de la agricultura para aclarar el asunto de que la cosecha, precisamente, escúchame bien, la cosecha va en proporción directa a la cantidad de semillas sembradas. Y de eso estoy tomando yo esta verdad. Yo estoy tomando ahora, como Pablo, estoy tomando prestado de la agricultura un principio que lo voy a relacionar o lo estoy relacionando con la evangelización, que por cierto tiene mucho que ver en la manera en que el Señor lo está enseñando, como la siembra y la cosecha. ¿Están conmigo, verdad? Y esto es bien interesante. Esto tiene que ver, este asunto tiene que ver de la cantidad de la siembra con tres cosas importantes, que es visión, que es lo que tú ves, o que es lo que tú quieres ver. Ahora, eso, para lograr eso que estás viendo, recuerden que una visión es algo imaginario de aquello que tú quieres alcanzar. Debe estar relacionado con trabajo. Visión tiene que estar relacionado con trabajo. Eso que estás viendo, para que se pueda ver literalmente, tienes que trabajar. Hay mucha gente visionaria. Es decir, se queda en la visión. Hay muchos soñadores que se quedan en el sueño y por tanto se quedan dormidos y nunca van a lograr nada. Hay, ya he nombrado dos, voy a nombrarles otros, y están los idealistas, que tienen ideas maravillosas, poderosas, pero nunca las concretan. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar, mi hermano. ¿Cuántos quieren ganar almas? Hay que trabajar. ¿Quiere frutos? Hay que trabajar. Entonces, vamos a dejar la flojera y vamos a dejar la distracción y vamos a enfocarnos en aquello que queremos, pero hay que trabajar. Ahora, mira lo interesante de estas tres palabras. Una visión es aquello que quieres lograr, pero para lograrlo tienes que trabajar, pero necesitamos de un elemento espiritual poderoso para que todo eso se combine y haya resultados. ¿Saben cuál es? Dos palabritas, dos letricas. Fe. ¿Y fe en quién? En aquel que te está dando la visión. Porque esta visión de la evangelización no es tuya, no es de una iglesia, no es de una organización, es algo que viene del cielo. Es un mandato del Señor, vayan y prediquen, vayan y evangelicen. Así que nosotros estamos tomando del Señor esa visión, ya como algo personal o como organización, de ganar a otros para Cristo, pero tenemos que ponernos las baterías y comenzar a trabajar con entusiasmo, pero confiando en el Señor de las cosechas. Aleluya. Tenemos algunos ministros, líderes, individuos con un fuerte deseo de crecimiento, pero no están sembrando lo suficiente. Y si no estás sembrando lo suficiente, no tendrás el fruto suficiente. Son cosas, 2 más 2, 4. Sencillo. Y muchos están sembrando en el jardín de su casa. Y como organización estamos sembrando en el jardín del templo. No esperemos tener gran resultado en ese pequeño cuadrito. ¿Cuántos tienen gran terreno en su casa? A ver, que su casa tiene terreno.
Ah, mira, pocos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos de terreno chiquito. Viven en apartamentos, ¿dónde vas a sembrar? Las casitas que uno tiene por ahí no tienen espacio. Y si tenía un terrenito, entonces construiste más para hacerle una habitación al hijo, ¿ah? Que ahora se trajo la mujer para la casa. Ay, por favor. Entonces, incluso no hay donde sembrar. Entonces, la visión que el Señor nos está dando es el mundo. Mateo 28:19 nos da un espacio inmenso. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No vayamos tan lejos, por favor. No piense por allá en Etiopía. No, quédese aquí. Valencia es una ciudad, o la Gran Valencia, tiene, yo diría que estamos en 4 millones de habitantes. 3 millones, no sé exactamente el número, pero pregunto, ¿cuál es el número de evangélicos o de personas que han confesado a Jesucristo como Salvador? ¿Qué porcentaje somos nosotros en esta ciudad? Especularíamos. ¿Cuánto seríamos? 3%, digo yo. Lo que significa, escúcheme bien con lo que les estoy diciendo, que es la gran mayoría que no necesita, que necesita a Jesucristo como Salvador personal. Somos una minoría. La gran diferencia entre esa mayoría y esta minoría es que esta minoría tiene su fe y su confianza en el Señor y está en la disposición de obedecerle para cumplir el gran propósito. Cada discípulo de Jesús está llamado a sembrar la palabra del evangelio. Por eso estamos hablando de un evangelizador, un alma. Mira, realmente este título es un título muy, ¿cómo lo llamaría yo? Muy concreto, muy prudente, porque por ahí hablan del 1 por 10, el 1 por 5. Mira, simplemente el 1 por 1. Pero ¿sabes lo que pasa con el 1 por 1? Este 1 produjo 1, pero este 1 nuevo van conmigo, es una proporción. Ahora, si tú te ganas 3, se supone que ese 3 va a ganar 3. ¿Están conmigo esta mañana? Mira, si hablamos de ambición, escúchame, de ambición en el mejor sentido de la palabra, un evangelizador debe ser ambicioso. Mientras más siembras, más cosechas. Yo creo que esta es la determinación de esta iglesia. Yo no quiero aceptar que cada palabra que estamos predicando en esta serie se convierta en conocimiento y más conocimiento. No, esto hay que convertirlo en acciones concretas y salvadoras. Jesús tenía discípulos y tenía un pequeño grupo de 12. Aparte de eso, otros más. Pero Jesús estuvo trabajando incansantemente. Ya, esto no es suficiente, hay más. El evangelista Marcos dice que Jesús predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. En Lucas en Hechos capítulo 8, versículo 5, dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es decir, y la iglesia está llamada a movilizarse. Me serán testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia debe ser una iglesia movilizada. El Centro Evangelístico Peniel está llamada a ser una iglesia movilizada. Gracias por los amenes. De manera que es el campo. Es nuestro lugar de siembra. Y el campo es las calles, es las casas, son los municipios. Y no sabemos qué más quiere el Señor con el Centro Evangelístico Peniel después de 43 años. ¿Saben que los hombres que han logrado mayores éxitos en la vida ha sido después de los 50 años? ¿Sabían eso?
Mira la edad de los premios Nobel. Usted los ve un poco viejo. Mira la historia. Ah, y ese poco viejo se lo ganó ese día. No. Él tenía una visión y comenzó a dar pasos acercándose a esa visión. ¿Con qué? Visión. ¿Qué les enseñé? Número 2, trabajo y fe. Y ahora son reconocidos como los hombres más sabios del planeta, porque ese es el reconocimiento que se da en este premio maravilloso y poderoso que da el mundo. No importa qué edad tengas ni cuánto esfuerzo has hecho. Yo quiero decirte que cada paso en ese esfuerzo es algo que estás madurando en ti y que Dios está trabajando para que logres ese resultado. Hay tres parábolas interesantes en la Biblia que hablan de lo poco a lo mucho. La oveja perdida, la moneda perdida. ¿Y qué pasó cuando se consiguió a la oveja? ¿Y qué pasó cuando se consiguió la moneda perdida? En la felicidad del encuentro, llama a las personas, a sus vecinos, los reúne y les cuenta la experiencia. Vamos desarrollándonos. Y en la medida en que nos desarrollamos por este principio de la cantidad, entonces vamos a lograr muchos más para el reino de los cielos. Un tercer principio quiero enseñarte hoy. ¿Cuál es la palabra para el primer principio? La palabra para el primer principio que les enseñé. No importa, pasaremos toda la mañana aquí hasta que consigamos eso. ¿Ah? La palabra es tiempo. ¿Están conmigo? Ustedes dicen que es el tiempo. Y la segunda palabra de ese principio, segundo, cantidad. Ahora hay otra situación aquí, otra palabra interesante que es calidad. Entonces estamos hablando de la calidad de la cosecha. Tiempo para la cosecha. Número 2, cantidad. Y ahora hablamos de calidad. ¿Van conmigo esta mañana? Yo quiero saber si hay amigos en este día. Si usted está oyendo, yo quiero que usted también aprenda. Para eso está aquí. Para saber que en esa cosecha estás tú. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lucas capítulo 6, versículo 43, Jesús establece un principio. El árbol bueno da buenos frutos. Eso es un principio. El árbol bueno da buenos frutos. Un principio debe provocarnos una pregunta, una inquietud. Y esta pregunta a este principio, y haciéndolo de manera personal, ¿es buena la semilla que estás sembrando? Importante es, esto es muy importante y en este tiempo es muy valiosa. Porque de la calidad de la semilla va a depender mucho. Recuerden que Jesús está hablando de manera literal, o sea, lo que es una cosecha, lo que es una siembra y una cosecha. Eso lo expliqué al principio, para llevarlo a aplicaciones espirituales. Y desde el punto de vista literal, te traigo algunos datos importantes acerca de la semilla, literalmente.
La semilla, literalmente, es el inicio del alimento vegetal. Si no hay semilla, no hay alimento. Así que esa es la base, la semilla. Ahora, dependiendo de su calidad, será el éxito de la producción. La gente que siembra en cantidades, los grandes agricultores, no son como nosotros que agarramos por ahí, como yo hice en estos días, una semilla de guanábana, me comí una guanábana que Alexis y su esposa nos dieron, y agarré esta semilla y sembré una, o la metí. No, son toneladas de semillas para sembrar cualquier cantidad de hectáreas, pero esas semillas son semillas de calidad, semillas que han sido cuidadas, limpiadas, en fin, me estoy explicando, ¿verdad? Así que de la calidad de la semilla será el éxito de la producción. Mientras esa semillita me da una mata de guanábana, esas semillas que han pasado por un proceso de limpieza y todo eso de cuidado, va a producir no solo una mata. Y esa matica, de esa semillita, que ejemplo que yo estoy colocando, lo mejor es una mata que me da cinco guanábanas. Pero esas semillas buenas, de calidad, pueden darme cualquier cantidad. Una mata puede darme cualquier cantidad de guanábanas. Están conmigo, ¿verdad? Así que va a depender, la producción va a depender de qué, de la calidad de la semilla. Una buena semilla puede aportar a los cultivos resistencia a largos trayectos de transporte o a una uniformidad de la maduración. Todos estos elementos hacen que las cosechas tengan un mejor y mayor rendimiento económico y ambiental. La frase importante aquí es: sin una buena semilla no hay una cosecha exitosa. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a lo espiritual? Recuerden que estamos pasando de un lado a otro para entender el asunto. Pero antes de pasar a eso, hay otro dato importante que tiene que ver con las propiedades básicas que deben considerarse para afirmar que una semilla es buena. Fundamental. Número 1, debe ser una semilla genuina. Deben ser puras, no mezcladas. Y deben ser limpias. Estamos hablando entonces de una buena semilla. Jesús habla de la buena semilla. No tiene mezclas, no tiene nada que se le incorpore más allá de su naturaleza. Ustedes han escuchado hablar acerca de los alimentos transgénicos. Han escuchado hablar de eso, ¿verdad? Que ahora usted compra una patilla y no tiene semilla. Todo a través de una ingeniería, ¿ya?, que se hacen o se hicieron en los grandes laboratorios. Usted compra alimentos ahora, vegetales, y no tienen semilla. Y bueno, ¿y cómo es uno? La primera vez que yo vi eso, que lo vi en el extranjero, ¿qué broma es esta? Me gustó por un lado, porque uno tiene que estar comiendo patillas. ¿Ah? Pero realmente no es lo mismo. La calidad no es lo mismo. Y ese es un fruto que no se va a reproducir. La semilla genuina y buena es la que nos permite a nosotros siempre tener alimentos, porque tienen la capacidad de la reproducción. Desde el punto de vista entonces figurado, eso tiene que ver con el mensaje. La semilla representa el mensaje. Cuando Jesús hablaba acerca de la parábola del sembrador, hablaba de eso, la semilla que es esparcida. Entonces está hablando acerca de la palabra de Dios.
Está hablando del mensaje, escúchame bien, pero también se habla ahí de la actitud y del testimonio. Es decir, el mensaje, quién la siembra y cómo la siembra. Esto es muy importante. Un mensaje o semilla, escúcheme bien, un mensaje o semilla puede ser muy bueno. Pero si quien lo da no posee un buen testimonio, esta semilla carece de genuidad. Por lo tanto, no va a prosperar. Porque es vivencia, actitud versus lo que se dice. De manera que el predicador, el que siembra, el evangelista, el evangelizador, debe vivir en concordancia con lo que predica. Dime lo que predicas y te diré quién eres. Lo estaba diciendo en un ayuno, no se recuerdo qué día, pero uno de los grandes problemas en la evangelización, escúchame bien, uno de los grandes problemas en la evangelización no es la palabra, es el evangelizador. Porque tú eres el portador, eres el conducto a través del cual se lleva la palabra. Fíjate que en comunicación está quien da el mensaje y quien lo recibe, pero quien une a estos dos es el mensaje. Pero en comunicaciones estudiamos que ese mensaje puede ser afectado por una cosa que se llama en comunicación ruido. Y el ruido es que si alguien está hablando, hay mucho ruido, ¿qué pasa? No oigo, no entiendo. ¿Sabes qué le hace ruido a nuestro mensaje? Nosotros mismos con nuestro mal testimonio. Porque no estamos viviendo lo que estamos hablando. Y para mí, les aseguro, después de tantos años en esto, ese es un gran problema. Y los primeros que van a detectar eso son los que viven con uno. ¿Y eso qué es evangélico? Esa expresión tan odiosa que la oigo siempre. ¿Y eso qué es evangélico? Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, el vecino, esos vecinos, sí que son evangélicos. Si ellos dicen que son evangélicos y se van para el cielo, ya yo estoy en el cielo. Dicen algunos, ¿no? El otro problema que tenemos con el mensaje hoy en día, y para mí esto es sumamente preocupante, es que así como la semilla literalmente debe ser limpia y no debe estar mezclada, este mensaje, esta palabra que predicamos, no debe estar mezclada, debe ser pura. Y hoy tenemos gran problema con la impureza en el mensaje. Es una mezcla. Entonces toman el pasaje bíblico, sí, aquí está el pasaje bíblico, pero entonces las aplicaciones y la interpretación que dan algunos lo mezclan y ahí se echa a perder la broma. Para mí esto es preocupante, no solo desde el punto de vista mío, porque entonces tengo que estudiar y tengo que investigar esas cosas que se están diciendo por allí, que se predican por allí, pero me preocupa por el pueblo, porque hoy las redes sociales, pues obviamente por ahí va todo y a veces la gente por ignorancia, eso está bien, suena bonito, entonces se va por ese camino. Y por eso estamos aquí reunidos, para hablar la palabra pura, la palabra de Dios en su mejor pureza. Alabado sea el nombre del Señor. Si un mensaje va mezclado, carece entonces de pureza. Mira lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 15. Es verdad que algunos, me gusta ese lenguaje porque no está generalizando Pablo, y nosotros tenemos que tener cuidado de generalizar. Es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Y aquí hay un contraste. Los que anuncian la pureza de la palabra del Señor y los que
la anuncian ya contaminada. Fíjate una cosa interesante. Aquí en este pasaje, Pablo no está hablando de doctrina. Están conmigo, ¿verdad? Él no está diciendo, por ahí andan algunos enseñando que Cristo no vino, fue en el Espíritu, para decir algo, ¿no? No, él no está hablando de teología, ni está hablando de enseñanza. Él dice que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad. Eso es carnalidad. Y muchas veces cuando es por envidia y rivalidad, ese mensaje lo que busca es confrontar gente, crear problemas, diferencias. Entonces, eso es un punto importante. Pero el apóstol Pablo también habla acerca de un mensaje que sí es contaminado y señaló a muchos en sus escritos, señaló a algunos que estaban enseñando cosas que no forman parte de la doctrina bíblica. Y hoy en día, hermanos y amigos, hay cualquier cantidad de maestros enseñando cosas que no son bíblicas. Son ideas humanas, son tergiversaciones de lo que dice la Biblia. Por eso un predicador debe ser muy responsable y debe estudiar, no leer, estudiar la palabra de Dios. Y como no la sabemos todas, entonces tenemos que investigar con grandes hombres de Dios a quien les ha dado una capacidad interpretativa interesante y se han preparado con idiomas originales. Entonces uno tiene que buscar eso. Es importante. Ten cuidado cuando prediques. Predica la palabra de Dios. Número 1, apégate al mensaje bíblico. Número 2, da buen testimonio y vive lo que predicas. Cierro con este último principio. Este es el principio del esfuerzo para la cosecha. El trabajador, para disfrutar de la cosecha, debe trabajar primero. De esto no voy a abundar mucho porque ya he comentado acerca de visión, trabajo y fe. Esto no es fácil. La evangelización no es fácil. Tienes que vencer tus temores, tienes que vencer tus complejos, tienes que vencer tu disciplina porque necesitas tiempo y a veces no tengo tiempo, pero insisto, para la evangelización todo el tiempo está dispuesto porque siempre vas a tener a tu lado a alguien que no conoce a Cristo. Tampoco la excusa de es que no hay un programa evangelístico en la iglesia. Olvídate de eso porque el programa lo tienes tú, porque más que un programa es una asignación que el Señor te ha dado. Amén a eso. La cosecha no es instantánea, diga, la cosecha no es instantánea. Así como en el mundo literal la cosecha obedece a un proceso, también en la evangelización la cosecha es un proceso. Le hablas a alguien y al momento no tiene fruto, porque es que, por favor. Entonces la evangelización, una palabra hoy, una palabra mañana, un ejemplo que refuerce todo eso, va a ir haciendo algo en ese corazón y va a llegar el momento de recibo a Cristo como mi único y personal Salvador. La pregunta que debes plantearte es, ¿estoy trabajando con pasión por mi cosecha? Es una gran pregunta. Ponte de pie, por favor. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Responsablemente he cumplido con mi asignación pastoral de enseñar, motivar a aquellos que has puesto bajo mi cuidado para la gran asignación de la predicación del Evangelio. Señor, gracias. Solamente te pido, Señor, después de haber invertido mi responsabilidad aquí, que cada persona
que ha escuchado esta palabra, hoy en lo profundo de su corazón, reafirme en primer lugar su fe en ti como el Señor y el Salvador. Y que hoy asuma la responsabilidad, el compromiso de llevarle a otros la experiencia, el testimonio de su nueva vida en ti. Estamos en tus manos, Señor, pero también estamos en la decisión de hacerlo. Ojalá así sea. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Mi amigo, mi amiga que estás hoy aquí, tú formas parte de la cosecha. Es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios que tú recibas a Jesucristo, su Hijo amado, como tu personal Salvador. Si lo aceptas, entras en la cosecha. Entras en ese grupo de hombres y mujeres que han sido llamados al reino de Dios. Si hay alguien aquí esta mañana que quiera reconocer a Cristo como su Salvador, como aquel que perdona sus pecados, que puede hacer de su vida la vida que Dios quiere, y quiere hacer esta confesión pública conmigo, hágamelo saber levantando su mano allí donde está, y vamos a orar juntos. Alguien que ha estado apartado del Señor y hoy viene para un acto de reconciliación, es el momento. ¿Hay esa persona aquí este día? Yo entiendo que la evangelización es un proceso. Y si es un proceso y estás escuchando por primera vez esta palabra, te espero en nuestra próxima reunión para que sigas escuchando la palabra de Dios y abras tu corazón a Cristo. Pero a esta congregación le digo que no venga a la casa del Señor solo. Traiga a alguien, un evangelizador, un alma. Que Dios me los bendiga a todos. Amén.